Damos muchísimas gracias a Hashem que nos permite poder llegar a todos ustedes a través de este medio, y de esta forma quisiéramos iniciar una serie de temas basados en lo que representa o lo que es el temor a Hashem. Muchas veces se piensa que el temor es como esa fobia o ese miedo a Hashem, y queremos a través de esta serie explicar lo que representa realmente esta expresión que está relacionada con el concepto de Ira Elohim. Esta expresión de Irat, todo lo que significa para efectos nuestros, y de allí es que vamos a estar entonces explicando o desarrollando todo este tema. Para comenzar, vamos a leer en los Teilín o en los Salmos 111, verso 10, 111, verso 10, lo que dice entonces la Tanakh en los Teilín. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Para comenzar con esta cita, quisiéramos colocar como referencia que habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. O sea, la base sobre la cual podemos construir la sabiduría es teniendo temor. Si no hay temor, entonces la sabiduría o lo que vamos a poner en práctica de acuerdo a lo que tenemos no va a ser de forma correcta. Lo que es la sabiduría es la manera como llevamos a la vida, a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, aquello que nosotros hemos adquirido. Si lo que hemos adquirido y lo hemos asumido y queremos llevarlo a la práctica, y de allí la sabiduría, y no hay temor, entonces la forma de llevarlo a la práctica no será la mejor. Y dice luego que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aquella persona que practica, que lleva a la vida los mandamientos, aquella persona que se conecta con Hashem a través de la Torah, tiene un buen entendimiento. Entonces tenemos dos cosas acá. Tenemos el entendimiento, que es la manera como nosotros captamos lo que establece la Torah, y tenemos la sabiduría, que es la forma como llevamos a la práctica la Torah. Pero para poder desarrollar ambas necesitamos el temor a Hashem. Si no tenemos temor a Hashem, entonces ese entendimiento lo vamos a aplicar de forma indebida. O sea, yo estoy captando aquello que la Torah me está diciendo, y la manera de aplicarlo, si no tengo temor a Hashem, va a ser de acuerdo al criterio que yo poseo distorsionado de la verdad. O sea, yo pudiera hacer una interpretación incorrecta de aquello que establece el Eterno por obviar o por no tener temor a Hashem. Entonces, el temor a Hashem va a ser la base sobre la cual nosotros construimos nuestra vida, y de allí todo lo que vamos adquiriendo, que es el conocimiento, lo vamos a llevar a la práctica. Pero en la medida en que vamos practicando, vamos teniendo un buen entendimiento, porque la práctica es la que va a hacer que desarrollemos un crecimiento personal. El crecimiento personal se mide a través del trabajo interno, de nuestro mundo interior, producto de las cualidades positivas y las cualidades negativas que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos cualidades positivas y negativas. Estas cualidades que tenemos debemos identificarlas. Así como cuando nosotros vamos a preparar algo y tiene varios ingredientes, nosotros debemos colocar las medidas exactas de cada ingrediente. De igual manera es nuestro ser. Nuestro ser tiene varias cualidades, y son positivas y negativas. O sea, la labor nuestra es que estas cualidades estén en su medida. Por eso es que a las cualidades en hebreo se le llama midot. Midot traduce como cualidad, midot traduce como medida. Entonces, cada cualidad debe tener una medida.
En lo único que nos enseñan los rabinos que no hay una medida y que podemos desarrollar todo lo que queramos sería entonces la humildad. La humildad es lo que no tiene límites. En todo, en el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, todo tiene una medida. Y estoy hablando de cualidades buenas, positivas. Imagínense las cualidades negativas que entonces más debemos tratar. Ahora, el nivel espiritual más alto que puede llegar una persona en este mundo se conoce como Irat Het. Irat Het. Irat Het traduce como respeto y temor. Respeto y temor a traspasar lo establecido por el Eterno en este mundo. Repito, el nivel espiritual más alto que puede llegar una persona en este mundo, el nivel espiritual más alto que podemos llegar, se le llama Irat Het. Irat Het es el respeto, es el temor a traspasar lo establecido por el Eterno en este mundo. Para poder llegar a ese nivel espiritual de Irat Het, que viene a ser ese respeto, temor, necesitamos desarrollar dentro de nosotros un nivel de conciencia, de vigilancia que nos permita estar atentos a todo. O sea, nosotros vamos caminando en la vida con los ojos bien abiertos porque somos vigilantes, porque estamos siendo atentos a cada paso, cada palabra, cada cosa que nosotros estamos viendo. En este mundo, cada vez que salimos, nos enfrentamos a una realidad que va creando diferentes condiciones. Y dependiendo de cómo sea mi nivel espiritual, de cómo sea mi Irat Het, es la manera como me voy a desenvolver en el mundo. Entonces yo pudiera hacerlo de la forma en la cual todo el mundo lo hace, los goín lo hacen, o yo pudiera hacerlo como un judío lo hace, como alguien que es hijo de Hashem. Todo depende la manera como yo vea las cosas, la forma como yo desarrollo Atzkafá. El Atzkafá viene a ser la manera como yo pienso, la percepción, la visión que yo tengo de las cosas. Y de allí la importancia de que desarrollemos esa mentalidad. Y cuando hablamos de Irat Het, todo lo que es el respeto y el temor, no es porque nos van a castigar. No es por el castigo. O estaríamos haciendo algo tan elevado, pequeño. O sea, el nivel espiritual más grande, más elevado es Irat Het, que viene a ser el respeto y el temor a traspasar lo establecido por el Eterno. Si yo creo que Irat Het es el temor porque me van a castigar cuando yo violento un mandamiento, estoy haciendo de un principio que es muy elevado, lo estoy haciendo muy pequeño. O sea, estoy minimizando este principio. Este temor al cielo también se le llama en hebreo como Irat Shamayim. Irat Shamayim. Entonces, en ocasiones, el Irat Shamayim es traducido como el temor reverencial. Entonces, tenemos por un lado la expresión Irat, que traduce como temor, que traduce como respeto, que traduce como reverencia. Entonces, cuando hablamos de Irat en relación a Hashem, Irat Hashem, estamos hablando del respeto, del temor, de la forma como reverenciamos nosotros a Hashem. Entonces, ¿qué sucede? Cada paso que yo vaya a dar en la vida, cada palabra que yo vaya a emitir, es más que evidente que yo no voy a querer deshonrar, yo no voy a querer irrespetar, yo no voy a querer hacer algo que atente contra el honor de Hashem. Yo estaría incurriendo en algo que se conoce como Hilul Hashem, que es la forma como deshonramos a el Eterno o Hashem. Entonces, ¿qué es este temor reverencial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Irat Shamayim? Desde un concepto jurídico, el temor reverencial es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se deben sumisión y respeto. Y no basta para viciar el consentimiento.
Quiere decir que dentro del concepto jurídico, el temor reverencial es cuando yo tengo miedo de hacer algo que desagrade, que afecte, que irrespete, que atente a Hashem. Entonces yo me estoy cuidando mucho de cada paso que doy. Cuando nosotros estamos delante de alguien que es una gran autoridad, siempre nos cuidamos nuestras palabras, somos comedidos, guardamos regularmente silencio, somos más recatados, tenemos un comportamiento muy comedido. ¿Por qué? Porque estamos frente a alguien de autoridad y ese respeto que nos transmite esta figura, lo que representa, dependiendo del valor que tenga para mí, es la forma como yo voy a actuar delante de él. Entonces, ¿qué sucede? Este Yirá Shamayim, cuando lo vemos dentro del concepto jurídico, viene a ser ese temor de desagradar, de deshonrar, de irrespetar. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nosotros oramos, rezamos por temor al cielo? ¿Por qué nosotros rezamos para tener ese temor? Entonces, por definición, el Yirá Shamayim es quien o lo que nos coloca firmemente en la verdad y nos acerca a Hashem. Entonces, ¿por qué rezamos? ¿Por qué oramos pidiéndole a Hashem que desarrollemos ese temor al cielo? Porque el Yirá Shamayim, el temor al cielo, es lo que va a hacer que nos coloquemos firmemente en una verdad. Es que nos paremos en la verdad, y al pararnos y caminar en la verdad es la que nos va acercando al Eterno. O sea, yo no me puedo acercar al Eterno si no tengo temor, si no tengo esa reverencia, ese respeto, esa visión de lo que representa Hashem en mi vida. Hay personas que dicen que aman a Hashem, pero una persona no puede amar a Hashem si no tiene temor a Hashem. Lo que nos enseña la Torah es que para poder llegar a amarlo necesitamos tener Yirá Shamayim. O sea, imagínense por un momento que el temor al cielo tenga niveles. Que el temor al cielo tenga niveles. Pongamos del 1 al 10. Del 1 al 10. Cuando nosotros empezamos a desarrollar este respeto, este nivel de conciencia, elevarnos espiritualmente, nosotros empezamos a ser más precavidos, más cautos, empezamos a guardar nuestras palabras, no hablamos abiertamente, somos más comedidos con nuestras acciones, meditamos y evaluamos muy bien lo que vamos a hacer o decir. Entonces, imagínense que estamos pasando de nivel en nivel, de nivel en nivel, y estamos llegando al nivel 10, que no es nada sencillo. Cuando llegamos al nivel 10, dicen los rabinos y los sabios, los hajamim, dicen que allí es que estamos en condiciones de amar a Hashem. O sea, no podemos decir que amamos a Hashem si no hay un temor a Hashem. Si no tenemos temor al cielo, vamos a hacer muchas cosas que atenten contra Hashem. Entonces, ¿cómo yo digo que amo a Hashem cuando yo estoy haciendo cosas que atentan contra su honor? ¿Cómo yo digo que amo a Hashem cuando hago algo que le desagrada, algo que lo irrespeta, algo que lo deshonra? Entonces necesitamos desarrollar ese Yirat Hashem, que dijimos que era el respeto, la honra, la valorización y todo lo que representa para nosotros Hashem. Cuando yo desarrollo todo eso, cuando yo tengo conciencia, cuando yo me elevo espiritualmente, cuando yo tengo los ojos más abiertos, basado en que estoy firme en una verdad, puedo transitar en este mundo, puedo transitar en esta realidad sin que me vea perturbado de hacer algo que atente contra su honor. Porque yo me voy a cuidar, porque mi nivel de conciencia hace que yo vea a Hashem en todas partes. Que yo vea a Hashem siempre conmigo. Entonces yo no voy a querer hacer algo estando Hashem ahí y que sea algo que para Hashem sea nefasto, sea una abominación, sea una aberración. Eso yo no lo voy a hacer. Entonces el nivel de amor básico empieza cuando llegamos al nivel máximo de temor a Hashem. Entonces cuando la gente dice yo amo
a Hashem. Yo amo a Hashem. Y hacen cosas que Hashem prohíbe, hacen cosas que Hashem no quiere, hacen cosas que pisotean la Torá, hacen cosas que afectan la espiritualidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el concepto que tienen de amor? Sería algo muy romántico, sería algo muy poético, pero no sería el verdadero amor. Porque el amor a Hashem descansa y se desarrolla sobre la base del temor a Hashem. Y dijimos que no es miedo, que no es fobia a Hashem, es respeto, es reverencia, es honra. Cuando yo estoy consciente de ese respeto, de esa honra, de lo que representa Hashem en mi vida, entonces verdaderamente yo le voy a amar porque hago lo que a Él le agrada. Cada vez que yo estoy cumpliendo una misvá, yo me estoy acercando a Él. Entonces eso es importante que lo tengamos presente, porque la gente de manera muy romántica, muy a la ligera, muy emotiva, dice amar a Hashem y violenta los principios. Amar a Hashem violenta la Torah. Amar a Hashem y están en contra de la Torah. Amar a Hashem y dicen que es legalismo, que es esclavitud, que es una prisión, que ellos son libres. Entonces no aman a Hashem. Porque la Torah es la instrucción de Él. ¿Cómo yo puedo ir en contra de lo que Él me da y decirle al mismo tiempo que lo amo? Es como el esposo que le dice a la esposa, yo quiero que tú guardes esto, yo quiero que tú apegues a esto, que obedezcas esto, que es importante para ti, para mí, para nuestra relación. Y yo quiero que por favor te cuides de estas cosas. Y la esposa dice, yo te amo con todo mi corazón, y hace todo lo contrario a lo que el esposo dice. Y la pregunta es, ¿cuál es el amor que le tiene? La pregunta es, ¿cuál es el concepto de amor que tiene? Entonces no es un verdadero amor, es una emoción, son palabras huecas, y eso no es lo que establece la Torah. De igual manera, Hashem colocó en la Torah una instrucción y dijo, aquí está esta instrucción, coloco delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Coloco delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición, la maldición, el bien y el mal. Escojan. Nos toca escoger, pero que nuestro escoger se vea manifestado en la práctica. Por eso no podemos hablar de sabiduría sin temor a Hashem, porque el principio de la sabiduría, de donde parte la sabiduría, de donde descansa la sabiduría, es en el temor a Hashem. Sin el temor a Hashem es imposible. Entonces, ¿cómo podemos hablar de este temor para que sea entendido de lo consciente, de lo despierto que debemos estar frente a esta realidad? Entonces, quisiera colocarles un ejemplo para que lo puedan captar mucho mejor. Imagínense que uno de ustedes tiene todo el dinero que ha ahorrado en su vida. Desde que comenzó a trabajar, ha venido ahorrando. Usted ha venido ahorrando dinero, ahorrando dinero, desde que comenzó a trabajar muy joven. Y ya usted está en una edad muy adulta y tiene todos estos ahorros guardados en el banco, y usted le dice a su hijo, que es joven, que tiene 20 años, 22 años, que vaya a la bolsa de valores y que invierta este dinero. Entonces usted tiene el dinero de toda su vida. De toda su vida. Eso es lo que usted ha asumido que le va a garantizar una vejez tranquila sin ningún problema, para que más o menos se entienda lo que representa este dinero para usted. Usted teniendo este dinero se lo da a su hijo que es joven y le dice, mira, yo quiero que lo inviertas, pero sabemos que dentro de la bolsa todo se maneja de forma muy rápida, sube, baja, todo. Entonces hay que estar como que muy despierto para saber dónde invertir el dinero y saber cuándo se retira. Porque así como lo invertimos, una mala inversión, nos podemos ir a la quiebra. Entonces, cuando esta persona está en la bolsa con el dinero de su padre, el padre lo llama unos segundos antes de invertir y le dice, hijo, recuerda que en tus manos está todo el capital de la familia, que un error tuyo llevaría a la familia a la quiebra, que quedaríamos sin nada. Esta persona se pone nerviosa con el dinero, no porque el papá lo vaya a castigar. Él no está preocupado y tiene miedo porque el papá lo puede castigar, lo puede reprender.
No. Él está consciente de lo que representa y que lo que va a hacer puede cambiar por completo la vida de él y de toda su familia. Entonces, por lo que representa y la magnitud de lo que tiene en sus manos al hacer la inversión, él es muy precavido al momento de invertir. En nuestras manos, Hashem colocó la Torá y te dice a ti y me dice a mí: ten mucho cuidado con lo que vas a hacer con la Torá. Lo que está aquí es mi voluntad, lo que está aquí es mi propósito para tu vida, lo que está aquí es mi plan. Aquí está revelado el por qué fuiste creado a imagen y semejanza mía. Entonces, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer con la Torá. Y llega alguien y dice: la Torá está abolida. La Torá caducó, la Torá es en aquel tiempo, nosotros estamos bajo la gracia, nosotros no tenemos nada que ver con la Torá, eso es esclavitud. Entonces no entendió nunca quién es Hashem y lo que está en la Torá. Es una persona que está muy ciego y que no tiene conciencia de esto. De igual manera, una persona que diga: yo te amo, papá, y el hijo agarra el dinero que tenía que invertir en la bolsa y resulta que se va con unos amigos y los invita a todos a comer en un restaurante y pasan todo el día allí compartiendo, tomando y comiendo con el dinero que le dio el papá de los ahorros de toda su vida y que tenía que invertirlo. Esta persona no ama a su papá porque está haciendo con ese dinero uso indebido. Entonces, ¿cómo puede decirle a su papá que lo ama cuando aquello que le entregó, que tiene tanto valor, no está haciendo lo correcto con ello? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros con la Torá? Aquello que el Eterno colocó en nuestras manos, ¿qué es lo que estamos haciendo con ello? Cuando tú entiendes que la Torá es la palabra del Creador del mundo y te pide algo, si realmente tienes una relación con Hashem y no un concepto simple, ligero del mismo, cuando tienes conciencia de Hashem y Él te pide algo, vas a estar atento a todos los detalles, así como el hombre al invertir en la bolsa el dinero que le dio su padre. Y está atento no por miedo al castigo que el padre le pueda dar si se equivoca o comete un error y se van a la quiebra, sino porque está consciente del acto que está realizando, del valor y de la magnitud, de la relevancia que tiene el mismo, que esa inversión puede hacerlos trascender. Si Hashem establece una misvá, que es algo trascendental y posee una gran revelación para nuestra vida, ¿cómo hacer algo diferente a ello? Si Hashem demanda algo específico y entendemos esto, si Hashem demanda algo específico y entendemos esto, y tenemos una relación profunda con Hashem, y estamos conscientes y nos cuidamos y pensamos bien el paso que vamos a dar y nos cuidamos de lo que vamos a decir, entonces podemos estar llegando a un nivel de Irat Het, que ya lo mencionamos al principio, y desarrollando ese temor al cielo, ese Irat Shamayim. En la medida que yo voy desarrollando el temor al cielo, voy a llegar a un nivel tan elevado que me va a permitir decir: yo amo a Hashem. Mientras que nosotros no desarrollemos este temor de reverencia, de respeto, de honra, no amamos a Hashem. Simplemente nos estamos cayendo a mentira. Es una muletilla que utilizamos como lo podemos utilizar con cualquier persona, pero verdaderamente amarlo no es verdad, porque estamos haciendo algo que le desagrada, algo que atenta contra su honor. Por eso, cuando estudiamos la Torá, debemos estudiarla con el objetivo de que se transforme en un manual de instrucción para construirnos. O sea, ¿en quién nos estamos convirtiendo con la Torá? ¿Qué estamos construyendo como vida con la Torá? Cuando nos presentemos delante de Hashem, yo me estoy presentando convertido en quién. ¿Quién soy yo delante de Él? ¿Qué tengo cuando Él me ve? El dinero no es usted, el auto no es usted, su casa, los bienes, eso no es usted. Eso es lo que usted tiene, no lo que usted es.
usted es algo diferente a lo que tiene. Lo que yo soy es el resultado de lo que internamente yo empecé a construir y se evidencia o se da a entender a través de mi comportamiento, de mi conducta y de mi actitud. Todo eso es lo que expresa quién soy. Pero para poder hacerlo de forma debida, yo debo interpretar bien el mundo. Yo debo ver al mundo de manera consciente desde la perspectiva de la Torá. La Torá es la que me va a decir cómo debo caminar, cómo debo conducirme en este mundo que es contrario a la Torá. Rabí Hanina ben Dosa dice: todo aquel en el cual su temor de pecar, Irat Het, precede a su sabiduría se mantiene, subsiste. O sea, la persona en el cual el temor de pecar, de Irat Het, siempre está antes de la sabiduría, o sea, antes de llevar a cabo una acción, esta sabiduría subsiste, se mantiene. Y todo aquel en el cual no precede el temor a la sabiduría se desvanece. O sea, lo que nos ayuda a nosotros a poder caminar con sabiduría y tomar decisiones correctas y no reaccionar es cuando el temor al cielo lo tengo presente. Cuando yo estoy consciente que lo que yo hago puede estar honrando al Eterno o puede estar deshonrándolo. Cuando yo hago algo, yo tengo que medir: esto es para respetar o mostrar respeto a Hashem, o lo que yo estoy haciendo y respeta a Hashem. Es lo que yo debo tener presente, porque eso es lo que va a hacer que yo pueda manifestar la sabiduría. O sea, si no hay temor a Hashem, al momento de llevar las cosas a la práctica, esa sabiduría se desvanece. Por eso es que la Tanakh nos enseña: la mujer sabia es la que edifica, es la que construye un hogar, pero la necia la destruye. O sea, no es la sabiduría en sí mismo la que va a hacer que se construya el hogar. Es una mujer con temor al cielo, que consciente de lo que representa a Hashem, lo que representa la Torah en su vida, lo que representa a su esposo, es lo que va a llevar a la práctica. Cuando yo tengo temor a Hashem, yo voy a hacer cosas en pro de mi hogar. Pero cuando yo no tengo temor a Hashem, imposible. Y por eso se habla de necedad. Y esta mujer es la que destruye todo. El mismo Pirkei Avot nos dice, Arabia Ben Male, que hay tres cosas que nosotros debemos observar y tener presente, y eso nos ayudará a no cometer un pecado o una transgresión, que ambas son vistos como una avera. Nos dicen: fíjate de dónde vienes. Fíjate de dónde vienes. Cuando nosotros vemos a nuestro pueblo que salió de Egipto, siempre se recuerda la salida de Egipto. Siempre tenemos fresco de dónde salimos, entender cuál era nuestra condición. Porque cuando yo me olvido de dónde salí, yo no voy a tener esa gratitud, yo no voy a tener esa conciencia de tener presente aquel que me ayudó, aquel que me liberó en un momento dado en el cual yo estaba esclavo, prisionero. O sea, si no tenemos memoria, si no tenemos presente lo que Hashem hizo por nosotros, mañana vamos a hacer algo contrario a Él. Vemos un pueblo que fue liberado, que vieron todas las plagas, que vieron la manifestación de Hashem, que le abrió un mar. Y en el momento en que Moshe no estaba, construyeron un becerro de oro. O sea, cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántas cosas no vieron y terminaron construyendo un becerro de oro. Y cuando nosotros los vemos a ellos, nosotros no estamos lejos de construir también nuestro propio becerro. O sea, cuando nosotros olvidamos lo que Hashem ha hecho, lo que Él me ha dado, la forma como me ha ayudado, de dónde me ha sacado, de qué me ha librado, cuando yo miro hacia atrás
y me doy cuenta dónde estaba, entonces yo tengo mayor conciencia, yo me cuido por gratitud, por honrar, por respetar, por valorar a aquel que me sacó de Egipto. Pero si no es así, mañana hay algo que puede ocupar el lugar de Hashem, la posición de Hashem, y ese va a ser mi becerro. Yo pudiera estar construyendo un becerro cuando mi mirada está puesta en el trabajo, en los bienes, en el auto, en mis propios proyectos y en todo aquello que desplaza a Hashem. Ahí yo no tengo temor al cielo y por lo tanto yo no estoy amando a Hashem. Entonces de esto hay que tener mucho cuidado. Por eso el Pirkei Avot nos dice, fíjate de dónde vienes. Lo segundo que nos dice, porque son tres cosas de las cuales debemos tener presente, dice, ¿y a dónde vas? Abraham Avinu se le llama el Ivri o el hebreo, porque es aquel que pasó hacia otro lugar. O sea, se le llama el hebreo no simplemente porque salió de un sitio, sino que lo más importante es hacia dónde vas. Cuando tú te transformas en un Ivri, un hebreo, en tu vida lo más importante es a dónde tú vas, a dónde tú te enfocas. Que debemos recordar el pasado para agradecer y que gracias a eso podemos tener un mejor presente y tener la esperanza de un mejor futuro, claro que sí. Pero lo importante es hacia dónde vas. Por eso es que los grandes jajam y los grandes sabios nos enseñan que lo más importante es cómo terminamos la carrera. No es como yo empecé, es como yo termino. Yo puedo empezar muy mal, cometer muchos errores, cometer muchas faltas, lastimar gente, lamentablemente. Somos errores, somos humanos, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra condición. El Hasonish dice que nosotros estamos más propensos a cometer faltas y errores que a hacer lo correcto. Entonces, en esa condición de carencia de Torah, de vacío, de un guía, de alguien que me oriente, es evidente que yo voy a cometer muchos errores en la vida. Y más cuando estamos en procesos de cambio. Pero cuando yo tengo temor al cielo, cuando yo entiendo de dónde salí, cuando yo tengo claro hacia dónde voy, cuál es mi meta en la vida, entonces yo voy a ser muy comedido, yo me voy a cuidar, yo voy a estar atento a cada paso que doy, porque quiero dar pasos firmes para seguir avanzando. Yo no quiero volver a caer en lo que yo estaba, yo no quiero retroceder, yo quiero avanzar. Quiero avanzar con gratitud. Yo quiero avanzar reconociendo a Hashem en mi vida. Yo quiero avanzar respetando y honrando a Hashem. Y esa es la forma en la cual yo puedo amarlo. Si no, entonces no lo estoy amando. Yo puedo decir que amo a Hashem, pero si estoy haciendo cosas que son contrarias a Él y a su Torah, ¿qué clase de amor es ese? Cuando estoy haciendo algo que para Él es desagradable. Miren que la Tanakh nos dice que la persona que no guarda la Torah, la persona que no tiene la Torah presente en su vida, su oración es una abominación. Cuando tú no tienes presente la Torah en tu vida, cuando tú no caminas conforme a la Torah, al momento de orar, al momento de rezar, tu rezo, tu oración es una abominación. Porque si Hashem te dio la Torah, que es su voluntad expresada en letra, y tú la desechas, ¿cómo después tú quieres hablar con aquel que no tomaste en cuenta sus palabras? Es como si alguien me escribiera o me pasara un mail y me dice, More, yo quisiera que usted hiciera esto, por favor haga esto. Yo recibo el mail y yo digo, nah, esto no sirve, lo voto. Y después yo lo llamo a usted queriendo un favor de usted. Usted me va a decir a mí, ¿y qué hizo usted con el mail que yo le envié? Ah, no, yo lo voté. Entonces, para usted no vale nada lo que yo le entregué. Entonces, ¿cómo usted ahora viene a hablarme a mí y a pedirme algo cuando usted no valoró lo que yo le di, que era algo muy preciado? El Eterno entonces, Hashem nos ha dado a nosotros la Torah. Si Hashem nos dio la Torah y nosotros no la valoramos, no la cuidamos, no la llevamos a la práctica, entonces, cuando vamos a rezar, cuando vamos a orar, la oración es una abominación. Porque estamos haciendo aquello que es indebido, aquello que atenta contra su honor, aquello que atenta contra la integridad de Hashem.
Y lo tercero que nos dicen, primero de dónde venimos, segundo hacia dónde vamos, lo tercero. Recuerda siempre ante quién vas a rendir cuenta de tus acciones. Siempre recuerda ante quién tú vas a rendir cuenta de tus acciones. Lo que yo voy a hacer, mañana yo tengo que responder por lo que yo estoy haciendo. Si yo tengo presente eso y si yo tengo conciencia de eso, entonces yo no puedo decir, yo voy a mentir, yo voy a ser deshonesto, yo voy a ser envidioso, yo voy a ser celoso, yo voy a ser iracundo, yo voy a ser soberbio. Recuerda que delante de Hashem tú vas a rendir cuenta por eso. Hashem te va a pedir cuenta por eso. Entonces, en el principio de lo terrenal, de lo material, recordemos siempre de dónde venimos. En lo espiritual, siempre debemos recordar hacia dónde vamos. Es decir, la Torá se basa en la elevación de los valores humanos. Lo que la Torá nos motiva a hacer, a que los valores humanos nosotros podamos desarrollarlos, podamos elevarlos. El hombre es ciertamente insignificante ante la imponente naturaleza, pero por su espíritu infinitamente superior a ella. O sea, nosotros tenemos la capacidad de superar nuestras limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones. Y cuando yo entiendo que hay una persona delante de mí cometiendo un error, y yo estoy consciente de que es un ser humano, yo estoy consciente de sus limitaciones, yo estoy consciente de que no conoce la Torá, yo tengo que ser paciente, tengo que ser tolerante. Y eso no significa que yo justifique lo que él está haciendo. No, simplemente estoy comprendiendo las limitaciones que tiene como todo ser humano, y que cuando él lo está haciendo, lo que tengo que hacer es verme yo en el espejo y decir, así como esta persona está cometiendo este acto, yo también pudiera cometerlo. Y en vez de criticarlo y juzgarlo, que sería caer en la Lashon Hara, más bien debería evaluarme a mí mismo, hacer una introspección y decir, el ser humano comete este tipo de actos y otros más. Y como yo soy un ser humano que fue creado de la misma forma como él fue creado, yo me voy a cuidar, porque si él falló, yo también puedo fallar. Y hay personas que el nivel de soberbia es tan alto que pueden señalar, acusar y criticar, obviando que son seres humanos. Y allí es donde está el gran error, que no estamos actuando conforme a la Torá. Entonces, ya que la Torá se basa en la elevación de los valores humanos, el hombre tiene la capacidad de poder superar sus limitaciones. En este sentido, debemos también entender que la expresión sobre la que nos hemos detenido en este momento que estamos hablando es basado en lo que es Irat Het, ¿okay? El temor a Hashem por pecar. El temor a Hashem por pecar. Y de allí partimos con lo que es la sabiduría. Entonces, la sabiduría no puede subsistir, la sabiduría no puede mantenerse si no tiene un fin. O sea, la sabiduría es con un propósito. Pero para que nosotros podamos mantener la sabiduría en nuestra vida y cumplamos con el propósito, todo parte del temor al cielo. Si yo tengo temor a Hashem, entonces yo voy a poner en práctica la sabiduría, que es cuando yo llevo a las acciones y a las palabras la Torá. Y de esta manera cumplo con un propósito. El servir a las necesidades de nuestro Neshama es lo más elevado. Cuando yo estoy atendiendo mi hombre interior, cuando yo estoy atendiendo mi Neshama, estoy haciendo un acto muy elevado. Aquellos que no lo hacen, por el contrario, solo son equiparables a los que hacen la puerta sin tener la casa. Una persona que está comprando la puerta, la está arreglando, la está pintando, pero ¿dónde está la casa? De igual manera es una persona que no está invirtiendo tiempo en el desarrollo de su hombre interior, de su Neshama, y por lo tanto no está caminando en función de un propósito, porque al no tener temor a Hashem, la sabiduría la pierde.
toda sabiduría, por más elevada que sea, toda sabiduría, por más elevada que sea, se basa en los principios inferiores del ser humano, pues aún su inteligencia debe estar subordinada a sus principios morales. O sea, más allá de mi razonamiento, de mi lógica, yo debo tener presente siempre que lo que Hashem ha establecido es lo más importante, más allá de lo que yo pueda pensar, de lo que yo pueda imaginar. Por lo tanto, lo principal por ello no es tan solo que desarrollemos el intelecto como mucha gente pudiera hacer adquiriendo un conocimiento. Hay personas que tienen hambre de conocer, lo que no tienen hambre es de cambiar. Hay personas que tienen hambre de aprender, lo que no tienen es hambre de llevarlo a la práctica, de vivirlo. Por eso los temas que más les interesan son los temas que son menos relevantes. No son los temas que lo ayuden a poder mejorar, a poder cambiar, a poder construir su mundo interior. Por lo tanto, lo principal por ello no es tan solo el desarrollo del intelecto, como sí lo es, y de allí la importancia del desarrollo de nuestro espíritu. De la misma manera como el hombre debe ver todo este mundo y anteponer a este mundo el desarrollo espiritual y todos aquellos valores y recursos que le permitan actuar conforme a lo que Hashem ha establecido. Así que cuando vemos nosotros el comportamiento fuera de la Torá, es un comportamiento que las diversas religiones han enseñado basado en dogmas, lo han enseñado basado en interpretaciones privadas, en juicios particulares, en aquello que interpretan de lo que ignoran por completo. Mientras que la mentalidad hebrea se basa en la Torá. ¿Por qué? Porque no hay nada que supere a la voluntad de Hashem. No hay nada que esté por encima de la voluntad de Hashem. Que la gente, desde sus limitaciones, desde su ignorancia, desde la incapacidad que tiene por su mente finita, no le permita ver la Torá, y muchas veces desde esa condición puede llegar a criticar y condenar a aquel que está guardando la Torá. Los dogmas son creencias que bastan para que el hombre cumpla con sus deberes religiosos. Esa es una profesión de fe. Mientras que la Torá y los mandamientos que están en la Torá, las instrucciones que están en la Torá, son por el contrario principios prácticos. Son cosas concretas que deben ser realizados en la vida y llevarlo a la práctica por el hombre para que se haga parte de ello. O sea, nosotros debemos vivir la Torá al máximo. Y este es el sentido de la verdadera sabiduría o del Jogma. O sea, una persona no desarrolla la sabiduría o no desarrolla ese Jogma de forma automática. La manera de desarrollarlo y que se mantenga en su vida es porque tiene Irat Shamayim, tiene temor al cielo. La sabiduría es necesaria. La sabiduría es necesaria. Y para que esta sabiduría se dé de forma efectiva, debe estar sustentada en la Torá. O sea, nuestros actos, nuestras acciones, el comportamiento y la conducta debe estar regido, sustentado por la Torá. Ese va a ser el instrumento más valioso, más importante que tenemos en nuestras manos y que Hashem depositó en ella. Por lo tanto, de ella misma van a depender la mayoría de los principios por los cuales vamos a regir todo lo que hagamos en este mundo. El gran problema es que vivimos en un mundo que nos muestra una realidad que es anti-Torah. Entonces, ¿cómo caminar conforme a la Torah en un mundo que ignora la Torah? ¿Cómo caminar en un mundo que pisotea los principios y los valores para anteponer aquello que es contrario a la voluntad del Padre? Y eso lo vemos en cualquier cosa. Cuando vemos nosotros una película como El sonido de la libertad,
que nos muestra la abominación, la aberración que se ve con aquello que le hacen a los niños, y por eso el cuidado que debemos tener cuando a nuestros hijos que son tan pequeñitos los colocamos en las redes, colocamos fotos, colocamos tantas cosas que inclusive a veces se ve dónde estudia, la dirección. Usted no sabe quién está detrás de todo eso, viendo esas imágenes y lo que puede despertar en esa persona. Y esto que es un llamado de atención, esto que nos hace una alerta, entonces cuestionado, criticado por un mundo donde el progre lo que quiere es implantar un sistema donde la drogadicción, donde la homosexualidad es lo normal. Ya una película, ya cualquier cosa que sea de caricatura, ver a dos hombres o a dos mujeres juntos, besándose, una relación, lo están haciendo de una forma que sea aceptable, cuando es una gran abominación, una gran aberración. Y hay personas que desde ese nivel de oscuridad piensan que Hashem los ama estando en esa condición. Pues no, porque ellos están haciendo algo contrario a la voluntad de Hashem con su cuerpo. Están actuando contra naturaleza. Entonces nos venden una película de Barbie donde ahora todo el mundo anda de rosa y donde se ve que prácticamente el hombre es un objeto, un monigote. Eso es lo que el mundo nos está vendiendo. Esas son las imágenes que nos están proyectando en un cine donde llevamos a nuestros hijos a que vean eso y no sabemos el daño que le estamos haciendo en su mente. Entonces, cuando queremos hablar desde la Torá y hacerles ver en el mundo en que estamos, y como dice el profeta, a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, ya que estamos en un mundo que es totalmente invertido, que está totalmente mal. Entonces la gente desde esa oscuridad, desde esa forma tan absurda, tan abominable, quieren criticarnos por guardar la Torá. Y no significa que los que guardemos la Torá seamos perfectos, sino que amamos el camino que nos perfecciona, que tenemos un compromiso con el cambio, que tenemos un compromiso con construirnos, con mejorar cada día, por el bien nuestro y el bien de aquellos que están cercanos a nosotros. Por eso los principios de la Torá no son principios abstractos, son bien concretos, bien claros. Por eso es que la Torá nos dice a nosotros: santos seréis, pues santo soy yo vuestro Elohim. Hashem nos demanda Kedushá, nos manda santidad, porque Él es así. Yo no puedo decir que amo a Hashem y quiero acercarme a Hashem y ser uno con Hashem, cuando Él es verdad y yo camino en la mentira. Cuando Él es íntegro y yo soy deshonesto. Cuando Él es tolerante y yo soy intolerante. Cuando Él es justo y yo soy injusto. Cuando es humilde y yo soy soberbio. Eso es lo que me separa, eso es lo que me distancia de Hashem. Y esto tiene que ver con el compromiso hacia la Torá. Si yo tengo compromiso con la Torá porque entiendo el valor que tiene mi vida, yo soy capaz de pagar cualquier precio por caminar conforme la Torá, por aprender la Torá, por conocer la Torá. Porque estoy entendiendo que lo que me está dando es vida, que lo que me está dando es bien, que lo que me está dando es bendición, como aparece en Devarim o Deuteronomio 28. Pero hay que ver cómo una persona se esfuerza, lucha todos los días para cumplir con la Torá. Esta persona va a llegar a un nivel en que es considerada como Ireh Shamayim, una persona que teme al cielo. De las enseñanzas del rabino Ouman obtenemos una definición del Ireh Shamayim más concreta y mucho más orientado a la práctica, que tiene que ver con lo que hablamos del cumplimiento de los mandamientos. O sea, el Ireh Shamayim es la forma como nosotros hablamos y nos comportamos en pro de mostrar a través de nuestra vida la Torah y los mandamientos. Él lo define como un sentimiento motivado, un deseo genuino de crear una relación con Hashem a través de la estricta disciplina y observancia de la Torá,
pero lo hacemos con alegría, con satisfacción. Algo así también confirma el rabino Heschel, que no es tanto pánico, no es tanto fobia o terror o miedo en sí mismo, que irá Shammai o temor al cielo es más bien el deseo de servir a Hashem con nuestros labios, con nuestras acciones, con todo, que a través de nuestro estilo de vida podemos dirigir nuestro cuerpo hacia la Kedushá, hacia la santidad. Esta es una definición de Irá Shammai o de temor al cielo. Así que cuando nosotros empezamos a tener ese temor al cielo, ese Irá Shammai, podemos empezar a procesar nuestra vida y vamos creando de nuestro cuerpo una gran vasija que pueda recibir toda la Torah, toda la luz de la Torah. En la medida en que vamos cambiando nuestro ser, en la medida que vamos rectificando, en la medida que vamos corrigiendo, que nos vamos depurando, que vamos ordenando y organizando toda nuestra vida, tendremos una mejor vasija que estará en mejores condiciones y tendrá el espacio disponible para que repose sobre nosotros la luz de la Torah. Por eso nos enseñan nuestros sabios que no se puede servir si no hay temor a Hashem. No es el ideal, porque lo que usted considera como servicio es hacer lo que a usted le gusta, es hacer lo que a usted le place. Y a veces la motivación para hacer las cosas no es la mejor, porque lo hace por vanagloria, lo hace por una posición, lo hace por el ego. No lo hace con humildad, no lo hace realmente por aquello que Hashem ha establecido. Entonces, cuando yo tengo temor a Hashem, mi servicio es genuino, porque mi servicio parte de hacer aquello que a Él le agrada, no lo que a mí me gusta, de hacer aquello que honra y refleja el valor que tiene Hashem para nuestra vida. Y por eso, de esa manera podemos servir a Hashem. Dice que tenemos que servirle con temor. Yo tengo que servir con temor a Hashem, pero al servirle con temor yo me estoy gozando porque lo estoy haciendo consciente de quién es Él, porque lo respeto, porque lo amo, porque lo valoro. Y todo lo que yo voy a hacer es el ideal. Quien sirve a Hashem sin temor es el nivel más bajo que pueda haber, porque está haciendo las cosas como el animal, por instinto. El animal hace las cosas para satisfacer su instinto. O sea, aquel que sirve a Hashem o que cree que está sirviendo a Hashem y no tiene temor, está actuando como un animal. Porque está actuando conforme a su deseo, está hablando conforme a lo que quiere, está actuando conforme a lo que le gusta, a lo que le da placer. Por eso es que hay muchas personas que dicen que sirven a Hashem, pero se ponen bravos, se enojan, se ofenden cuando no hay un reconocimiento, cuando no hay un aplauso, cuando no se les da una placa, un certificado, un trofeo en público y se menciona su nombre. Cuando Hashem llamó a Moshe para que fuera su voz delante de Faraón, él se lo dijo a Aarón. Y Aarón, siendo el hermano mayor de Moshe, cuando supo que Hashem escogió a Moisés, dice que se alegró profundamente al ver que su hermano había sido escogido. Por eso, viendo a Hashem, el gozo que produjo en Aarón y cómo no fue egoísta ni se llenó de celos ni de envidia con Moisés, dijo: sobre Aarón debe reposar la Keuná, sobre él debe reposar el sacerdocio, porque no pensó en él, pensó en Hashem, pensó en lo mejor para el pueblo y consideró que entonces Moshe era lo mejor porque Hashem lo escogió. Y como Hashem no consulta con nadie para escoger, simplemente nos toca aceptarlo. Entonces, para terminar, el temor a Hashem es lo más importante. No podemos amar, no podemos servir a Hashem si no hay temor. Temor no es fobia, temor no es miedo, temor no es pánico, temor es reverencia, temor es honra, temor es respeto.
Cuando nosotros decimos temer a Hashem, es que tenemos a Hashem en alta estima, es que lo tenemos en una posición elevada, es que lo respetamos, es que estamos conscientes de que cada acción que realicemos o cada palabra que emitimos, siempre su nombre quede bien, que nunca hagamos algo que desvalorice, que irrespete a Hashem. Y de esta manera podemos llegar a decir que yo amo a Hashem. Tenemos que ver en la próxima clase un poco más sobre el concepto y lo que enseñan los sabios en relación al temor a Hashem, pero también queremos explicar los tipos de temor a Hashem. Hay niveles y queremos que usted lo sepa, queremos que usted lo aprenda. Por lo tanto, nos vemos en la próxima clase sobre este tema de el temor a Hashem. Hazakobaru.